Vale, pues hoy vamos a tener un directo con el grupo de EasyFit. Trabajo con la doctora Enriqueta Garijo y soy el doctor José Ramón Álvarez Codias, ginecólogo especialista en reproducción asistida. Hoy vamos a tocar tres temas muy importantes dentro de la reproducción asistida, como son los abortos a repetición, la endometriosis y las terapias adyuvantes como la heparina, el adiro, la metformina, el eutirox y la vitamina D. Entonces vamos a dar inicio con lo que es el aborto a repetición. Primero vamos a comenzar definiendo lo que es el aborto a repetición. El aborto a repetición se considera aquel en el cual una mujer ha tenido 3 o más abortos de manera consecutiva o no antes de las 20 semanas de gestación y con la misma pareja. Esto tiene una frecuencia de 1 a 2% en edad fértil. En cuanto a las causas, vamos a revisar brevemente cada una de las causas que pueden originar abortos a repetición. Las causas paternas son responsables entre un 3 y un 5%, dentro de las cuales tenemos las translocaciones recíprocas o robertsonianas y las inversiones. Y las otras cromosomopatías que se presentan son las de novo en los gametos masculino o femenino, en el embrión, y estas son fundamentalmente numéricas y están asociadas a la edad materna. A mayor edad hay una mayor relación de abortos a repetición. Y por supuesto son responsables de abortos en el primer trimestre. Hay otro grupo importante de problemas que nos causan abortos a repetición, como es el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico ocupa entre el 10 y el 15% de las causas de abortos a repetición. Y este síndrome antifosfolipídico debe ser diagnosticado teniendo por lo menos un criterio clínico y otro analítico. El criterio clínico es que exista una pérdida inexplicada de un feto normoformado por encima de las 10 semanas y o que existan 3 o más pérdidas inexplicadas por debajo de las 10 semanas. Luego existen las determinaciones con las analíticas, que deben ser 2 determinaciones separadas por un intervalo de 12 semanas. Y estas pérdidas, ¿verdad? Se caracterizan porque existen unas analíticas positivas, bien sea al anticoagulante lúpico o a la anticardiolipina IgG, IgM o a la anti-beta-glicoproteína. Existen otras alteraciones que nos pueden provocar abortos a repetición, dentro de las que tenemos las malformaciones müllerianas, que la más frecuente es el útero septo, ocupa un 35%, luego podemos tener un útero didelfo, un 25%, o un útero arcuato. Esos son malformaciones de la estructura ya del útero. Luego tenemos los miomas que pueden ser o submucosos o intramurales, generalmente son miomas por encima de los 5 centímetros, sinequias uterinas que se producen por que las paredes de ese endometrio se pegan y por supuesto pierden la estructura normal de la cavidad. Esas sinequias uterinas pueden ser debidas a procedimientos que se realizan dentro del útero, tipo legrados, o a causas infecciosas. Y luego están las otras trombofilias que no son
no antifosfolipídicas o las genéticas. Las etiologías poco probables, pero es importante estudiarlas en todo paciente con abortos a repetición, es la diabetes mellitus y la disfunción tiroidea. La diabetes, si tenemos ya un paciente diagnosticado como diabetes, es importante que mantenga bien sus niveles de glicemia durante todo el procedimiento de fecundación que se realice en ese momento, y si no es así, es importante, ¿verdad?, estudiar metabólicamente ese paciente, porque podemos tener en algunas ocasiones problemas de resistencia a la insulina o hiperinsulinismo que se asocian a un ovario poliquístico y por lo tanto a obesidad. Estos pacientes, si nosotros no tenemos un buen control metabólico, van a tener alta probabilidad de tener abortos a repetición. La hiperprolactinemia, las causas infecciosas, de las cuales tenemos el ureoplasma, el micoplasma, la clamidia, vaginosis bacteriana, especialmente en el segundo trimestre, las causas inmunitarias de orden tiroidea, los anticuerpos antitiroideos. Es importante evaluar estos anticuerpos porque muchas veces se asocian con abortos a repetición, tanto los antiperoxidasa como los antitiroglobulina. Y por supuesto establecer dentro del factor seminal si existen alteraciones en la fragmentación del ADN o microdeleciones en el cromosoma Y. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza haciendo una historia clínica para saber cuántos abortos ha tenido, en qué edad gestacional se ha producido, si se logró ver o no actividad cardíaca, establecer toda una evaluación completa del paciente, por supuesto con sus analíticas y su peso y talla para establecer un índice de masa corporal y tenerlo reflejado dentro de su historia clínica. Luego es muy importante la ecografía vaginal. La ecografía vaginal nos permite valorar cómo está esa cavidad uterina, si tenemos pólipos, si existen miomas, la localización de los mismos, el tamaño, y esto muchas veces puede ir de forma complementada con la histeroscopia, que es un método diagnóstico endoscópico que además de ser diagnóstico puede ser terapéutico porque nos permite, ¿verdad?, abordar la cavidad uterina para resecar un pólipo que nos esté causando este problema o un mioma de acuerdo a su localización, si es submucoso, que es la vía de abordaje a través de la histeroscopia. Es importante realizar el cariotipado de los progenitores y la determinación de los marcadores del síndrome antifosfolipídico a través de una analítica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va dirigido a la causa. Si tenemos como diagnóstico un problema de índole por un síndrome antifosfolipídico, por supuesto debemos utilizar heparinas de bajo peso molecular que son totalmente inocuas, se administran vía subcutánea, y la administración conjunta del ácido acetil salicílico en dosis muy bajas. Los corticosteroides también son otra herramienta que se utiliza para el tratamiento de los abortos a repetición. Lo conversaremos más adelante en las terapias ayudantes. Y como hablamos en la cirugía uterina, en el caso de un útero secto a través de una histeroscopia para la resección de ese tabique, que puede estarnos ocasionando ese aborto a repetición, o los casos de los pólipos o los miomas. Es importante siempre hacer un cribado genético preimplantacional, porque muchas veces no logramos obtener una causa de ese aborto a repetición. Tenemos una paciente que ha logrado un embarazo, tenemos toda su evaluación completamente normal, pero logramos obtener un embrión que necesitamos saber que la calidad de ese embrión, cromosómicamente hablando, es normal para así poderlo transferir. Vamos a conversar ahora de la endometriosis. La endometriosis es otra patología ginecológica muy frecuente y que, por supuesto,
En el caso de los pacientes que se encuentran en terapia de reproducción asistida, ocupa un importante papel o causa dentro de la posibilidad de tener problemas a la hora de reproducción. La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Ese endometrio que debe estar dentro de la cavidad está fuera de la cavidad uterina. ¿Cuáles son las localizaciones habituales de ese endometrio? Las localizaciones, la más frecuente es en ovario, pero también puede estar en zonas como la vejiga, los uréteres, asas intestinales, en la cavidad peritoneal o a veces también dentro de los pulmones o la pleura. La prevalencia es entre un 3 y 10% en edad fértil y un 25 a 35% en mujeres que no logran embarazarse y tienen como causa la presencia de la endometriosis. En la etiología de la endometriosis tenemos como causa fundamental la menstruación retrógrada, que consiste en que ese endometrio migra de la cavidad endometrial a través de las trompas hacia la cavidad, llámese ovario, llámese peritoneo o cualquiera de las localizaciones que hemos hablado. La metaplasia celómica, que nos explicaría las diferentes localizaciones, pero no explica el por qué está ubicado únicamente en mujeres y en edad fértil. La contribución genética, hay ciertos grupos familiares que tienen una mayor predisposición porque existe una alteración del cromosoma 10 y transmiten genéticamente las alteraciones y la posibilidad de tener endometriosis. Los tóxicos ambientales, hay estudios, por ejemplo en Bélgica, donde existe mayor cantidad de endometriosis, donde la dioxina es una causa que aumenta las probabilidades de pacientes con endometriosis. El sistema inmunitario que desconoce la presencia de ese endometrio en un tejido, en una zona que no es la habitual y por supuesto favorece su localización. ¿Cuál es la clínica de la endometriosis? La clínica fundamental de la endometriosis es el dolor y o la infertilidad. El dolor se manifiesta como un dolor con la menstruación, dismenorrea, un dolor con las relaciones, dispareunia, un dolor al orinar, disuria, una disquexia, dificultad para las evacuaciones o un dolor pélvico que no se relaciona con la menstruación y por eso se llama dolor pélvico crónico y no es cíclico. El diagnóstico de endometriosis de certeza debe realizarse a través de un estudio de anatomía patológica de los focos de los implantes de endometriosis. Es la ecografía vaginal de gran ayuda, especialmente para aquellos focos de endometriosis localizados en el ovario, donde se va a evaluar un ovario aumentado de tamaño con ecos finos en su interior, que son producto de esa hemosiderina que hay dentro de ese ovario. Y la resonancia magnética, que es muy útil en aquellos casos especialmente de endometriosis profunda, bien sea intestinal, vaginal, ligamentos uterosacros o a nivel de el espacio recto vaginal. En cuanto al tratamiento, existe la opción inicial del tratamiento médico, pero el tratamiento debe ser también individualizado de acuerdo a la edad, al deseo o no de gestación, a la sintomatología y la respuesta a tratamientos anteriores. El tratamiento médico de primera línea son los antiinflamatorios, el diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, que van a tratar solamente el dolor. Se utilizan en estadios 1 y 2 de la enfermedad y realmente no mejoran los pronósticos ni cambian el estatus de fertilidad del paciente, solamente tratan el dolor y tienen como efecto colateral los síntomas gastrointestinales. Luego tenemos otro grupo que son los hormonales, dentro de los que tenemos los progestágenos, que provocan
una desidualización del endometrio y ellos son ideales, pero los efectos colaterales son el problema. Entre un 80 y 90% de los pacientes presentan un patrón de sangrado irregular, retención de líquido, congestión mamaria. Luego tenemos los anticonceptivos orales, especialmente los monofásicos, que son los ideales, pero como cualquier anticonceptivo nos pueden dar efectos colaterales, cefaleas, náuseas o, en el peor de los casos, fenómenos trombóticos de acuerdo a los antecedentes de ese paciente. El danazol es otro medicamento que se utiliza de manera hormonal, provoca un hipoestrogenismo importante en la paciente y el problema es el efecto colateral de ellos, que fundamentalmente tiene un efecto irreversible sobre el tono de la voz. Pero, por supuesto, de manera balanceada y en algunos casos muy específicos se puede utilizar. También los agonistas GnRH, que provocan una castración farmacológica de la paciente reversible y se administran de manera mensual o trimestral. Y por último, los inhibidores de la aromatasa, como es el caso del letrozol. Ahora, vale. Luego tenemos la otra forma de tratar los focos de endometriosis, que es con un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la endometriosis está indicado en aquellos pacientes con una sintomatología intensa y, por supuesto, aquellos que no nos responden al tratamiento médico. La vía de abordaje ideal de estos pacientes es la laparoscopia, es una vía de abordaje para ciertos grupos de pacientes. No todos los casos, especialmente en la endometriosis profunda, se pueden abordar por la vía laparoscópica y en estos casos se hacen por la vía de la laparotomía. Otras lesiones importantes que se producen en la endometriosis son los hidrosalpinx, uni o bilaterales, por el efecto que van a provocar una adherencia, y en estos casos, ¿verdad?, el tratamiento quirúrgico de esos hidrosalpinx es de gran importancia para lograr que esa trompa que está obstruida en su extremo distal, ¿verdad?, no nos libere hacia ese endometrio ni líquido, ni un hidrometra, ni pueda provocar alteraciones a la hora de implantar un embrión. El abordaje quirúrgico de los endometriomas, tenemos primero la vía transvaginal, es una buena vía de abordaje, pero el problema de esto es la recidiva. Entre 85 y 95% nos recidiva estos focos a nivel ovárico. La aspiración laparoscópica también tiene el mismo inconveniente de una alta tasa de recidiva. Tal vez la quistectomía laparoscópica, para aquellos casos en los cuales los abordamos quirúrgicamente, es ideal, pero hay que tener mucha precaución en el abordaje de los mismos, porque a la final pues nos puede provocar que estemos resecando tejido ovárico sano. Hay que ser muy cuidadoso con esto. La cirugía radical, que está planteada para aquellos pacientes en los cuales ya tenemos una endometriosis muy severa, con una clínica muy severa, con focos de endometriosis profunda, tienen más de 40 años, y sería indicado esta cirugía radical de la histerectomía más la orosalpingectomía bilateral. La adhesionolisis sola ha demostrado que no mejora las tasas de fertilidad.
En cuanto al abordaje quirúrgico de los endometriomas, es importante establecer si tenemos una endometriosis profunda, porque se ha observado que dependiendo de esos focos de endometriosis, se va a beneficiar el paciente de ese abordaje quirúrgico para luego obtener mejores resultados en las técnicas de reproducción asistida. O, como lo hablamos anteriormente, para aquellos casos en los que exista un hidrosalpinx uni o bilateral, por los efectos que ellos van a provocar sobre la implantación posterior del embrión. ¿Cuál va a ser la actitud terapéutica? Normalmente las pacientes que nos consultan en una evaluación ginecológica, que están asintomáticas y encontramos este hallazgo en una ecografía, pues lo ideal sería repetir esa ecografía en 3 meses y ver cómo va ese paciente, si fuera necesario o no utilizar terapia hormonal. Si la lesión ovárica es de más de 4 centímetros, se plantea una extirpación laparoscópica, uno, para confirmar la naturaleza del foco de endometriosis y así poder resolver ese foco. Si son menos de 4 centímetros, utilizaremos o bien análogos de GnRH durante 3 o 6 meses o anticonceptivos y hacer controles ecográficos cada 6 o 12 meses. Ahora vamos a hablar un poco de la mujer que está asintomática con deseo de gestación. Una vez que nosotros terminemos la presentación, ya luego con las terapias adyuvantes voy a dar respuesta a cada una de las, en la medida de lo posible, dar respuesta tanto a las preguntas que ya nos hicieron nuestras pacientes, como algunas que puedan darse sobre la presentación. La mujer asintomática con deseos de gestación, si la lesión es de 4 centímetros, se plantea iniciar un tratamiento de fertilidad. Si son mayores, se opta por una quistectomía laparoscópica seguida por una gestación espontánea o una técnica de reproducción asistida. Inicialmente debe optarse siempre por un tratamiento médico, pero por supuesto todo va a depender de los deseos que tenga la paciente para embarazarse y del tamaño de la lesión y la clínica del paciente, un poco lo que ya hemos revisado. La mujer que está sintomática pero sin deseo de gestación, inicialmente debe optarse por un tratamiento médico y se debe plantear el quirúrgico en caso de progresión de la enfermedad o que haya resistencia a los fármacos utilizados. Y por último, la mujer sintomática pero con deseo de gestación. La primera opción terapéutica debe ser una cirugía conservadora, por supuesto, de acuerdo al tamaño, la individualización en cuanto al tamaño. Si la paciente es menor de 35 años, se puede intentar una gestación espontánea durante 6 a 12 meses y si no, hay que recurrir a una técnica de reproducción asistida. Y si la paciente es mayor de 35 años, lo ideal es no esperar más de 3 o 6 meses para iniciar una técnica de reproducción asistida. Por último, vamos a hablar un poco de las terapias adyuvantes. Dentro de las terapias adyuvantes tenemos la heparina de bajo peso molecular que se administra de manera subcutánea o el ácido con el ácido acetilsalicílico también a bajas dosis. ¿En qué casos están indicados? Como lo conversamos anteriormente, cuando tengamos una paciente con una trombofilia positiva, con cualquiera de los marcadores que hemos mencionado, o que tenga una trombofilia congénita con la presencia del factor 5, del factor 2, de la mutación del gen de la homocisteína o el factor 12.
Las terapias adyuvantes, como comenté, tanto de la heparina como del adiro, están indicadas durante el proceso de reproducción asistida y se van a mantener durante todo el embarazo. Eso es importante. Ha demostrado ser sumamente seguro en las pacientes durante todo este proceso. Luego tenemos terapias adyuvantes con esteroides y para aquellas pacientes con hipotiroidismo. Los esteroides, en este caso la prednisona, que se usa a baja dosis vía oral, es un agente inmunomodulador que suprime la citotoxicidad de las células natural killer. Tiene que estar bien indicado en los pacientes su utilización. Y el estudio de la tiroides, que forma parte de un estudio normal dentro de un paciente de reproducción, vamos a tener que el hipotiroidismo franco se nos va a presentar entre un 0,5 y un 0,7%. Son aquellos pacientes con niveles de TSH muy elevados y, por supuesto, tenemos claro que el uso del Eutirox dependiendo de los valores de TSH. Y el hipotiroidismo subclínico, que aunque esté el paciente dentro de los rangos de valores normales, nosotros deseamos siempre como valores de TSH óptimos 2,45. Este hipotiroidismo subclínico se nos puede presentar entre un 2 y un 4% y son los casos, por supuesto, bastante frecuentes en nuestra consulta. Luego tenemos las terapias en los casos de la presencia de anticuerpos antitiroideos, los antitiroglobulina, la presencia de antitiroglobulina o antiperoxidasa. La vitamina D ha demostrado también ser importante como tratamiento adyuvante. Es importante siempre medir en sangre con una analítica los niveles de vitamina D. Sabemos que la vitamina D se obtiene directamente de los alimentos, pero la fuente más importante proviene de la exposición solar cutánea. Por lo tanto, hay factores que nos hacen que esa absorción varíe, como es la edad, el color de piel, la cantidad de piel expuesta, la duración a la exposición solar y, por supuesto, las estaciones. Se ha demostrado una relación directa entre los niveles de vitamina D y la reserva ovárica, así como los tratamientos de los resultados en los tratamientos de fertilización in vitro. También en el hombre en cuanto a la calidad del semen. Y no solamente es importante en este momento, sino una vez que la paciente se embarace por los resultados que va a obtener sobre el feto. Por último, dentro de las analíticas importantes a evaluar está también la glicemia del paciente, los niveles de azúcar de esa paciente. Es importante que siempre obtengamos en ayunas valores por debajo de 95, valores por encima de 98. Es importante hacer una curva y valorar la necesidad de la utilización de metformina de acuerdo a la dosis y si tenemos o no una paciente o bien con una diabetes o bien con un hiperinsulinismo o una resistencia a la insulina. Bueno, ya una vez que hemos conversado todo esto, ¿verdad? Vamos a tratar de dar un poquito de respuesta a cada una de las dudas que nos han planteado, ¿vale? Una de nuestras pacientes nos ha preguntado que si el hidrosalpinx, aunque sea leve, debe o tiene relación con los abortos. Sí, es lo que hablamos. El hidrosalpinx es la obstrucción de la trompa en su extremo distal, esa colección de líquido, ¿verdad?, que puede pasar líquido de la trompa hacia la cavidad endometrial, nos va a ocasionar problemas a la hora de que se vaya a implantar ese embrión y por supuesto también puede estar relacionada con fenómenos de endometritis, infecciones directamente a nivel del endometrio.
Otra pregunta que nos hace es, quieren información sobre el Tejera. Bueno, el Tejera no forma parte del Instagram Live que estamos haciendo hoy, porque como hablamos comentamos abortos a repetición, las terapias adyuvantes y la endometriosis, pero bueno, vamos a hablar brevemente. El test ERA es un test que se realiza para evaluar cuál es la ventana progestacional de esa paciente. Es un test que se realiza con una biopsia de endometrio y se prepara ese endometrio o bien con medicación o con un ciclo natural. Se toma una biopsia de endometrio y nos va a reportar cómo es la receptividad endometrial de esa paciente. La otra pregunta que nos hacen es, después de un positivo, ¿qué es lo que se ve en un eco? Bueno, el primer eco que nosotros hacemos, lo hacemos entre la cuarta y la quinta semana. Más hacia la quinta semana vamos a ver un saco gestacional que debe estar ubicado dentro de la cavidad uterina a nivel endometrial, debe tener una forma regular y eso es lo que nosotros vamos a ver después de un positivo. Preguntan que si me ha salido una trombofilia alta y me la repiten, ¿puede ser esta la causa de aborto? Sí, es lo que hemos comentado ya anteriormente, que definitivamente sí, las trombofilias son causa de abortos a repetición. Afortunadamente tenemos la forma de evaluarla y diagnosticarla y por supuesto una vez diagnosticada también tratarla. Las pruebas que me recomiendan hacer, bueno, esto básicamente es lo que se ha conversado en el Instagram Live del día de hoy, en el cual nosotros pues ya hablamos de todas las pruebas que debemos realizar. Si tenemos abortos a repetición, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones es estudiar ese paciente, como hemos hablado, desde su cavidad uterina, cómo están sus cariotipos, evaluar trombofilias, todo lo que hemos revisado y expuesto en las láminas anteriores. Nos hablan de que si hay una baja reserva ovárica no se puede quedar embarazada sin hacer tratamiento. Bueno, aunque esto no forma parte tampoco del live de hoy, sí, evidentemente el tener una reserva ovárica baja va a ocasionar que se tarde el paciente en lograr un embarazo y muchas veces puede necesitar de alguna técnica de reproducción. Por supuesto, es importante individualizar ese paciente, la edad de ese paciente, los antecedentes ginecológicos y obstétricos y una vez con eso orientarlos para ver cuál es digamos la mejor forma de lograr un embarazo y hacerlo de la manera más rápida. Otro paciente nos pregunta que ha tenido 3 abortos, le han hecho estudios en otro país donde le salen los natural killer positivos, pero aquí le ha salido positivo la mutación heterocigota de la homocisteína. Definitivamente este paciente muy probablemente tenga un problema de síndrome antifosfolipídico, bien sea de una trombofilia o con los marcadores congénitos. Eso nos tocará evaluarlo y por supuesto es importante, si eso es así, que el paciente tenga que ser evaluado y tratado. ¿Qué motivos hay para que se sucedan los abortos a repetición? Bueno, un poco se repite lo que hemos hablado anteriormente. Ya hemos dicho que más de 3 abortos a repetición con una misma pareja, eso es muy importante, y que pueden ser o no consecutivos, es una causa para estudiar ese paciente. Y dentro de esto tenemos que hacer, como hemos hablado, una historia clínica, una ecografía de esa paciente y además de eso, realizar una serie de analíticas
tanto a nivel de espermatozoides, como de cariotipo, como trombofilias, como ver la cavidad uterina para establecer cuáles son esas posibles causas. Siempre es importante tener presente que muchas veces existe la discrepancia y nos lo preguntan más adelante otro paciente, ¿cuándo se considera aborto a repetición? ¿Con 2 o 3 abortos? Bueno, tenemos que decir que definitivamente el concepto son más de 3 abortos, pero ya cuando tenemos 2 abortos existe una posibilidad entre un 25 o 30% de que se repita nuevamente ese aborto, y cuando son 3 entre un 30 y un 35%. Por lo tanto, ya podemos empezar a hacer nuestra historia clínica, a evaluar el paciente con ecografía o algún otro estudio adicional que ya lo hemos comentado. Nos piden información también sobre la adenomiosis. Bueno, la adenomiosis realmente tampoco no forma parte de lo que conversamos hoy directamente, pero sí tiene que ver con que es cuando el paciente tiene ese foco de endometriosis, pero ubicado a nivel miometrial. Hay diferentes grados de adenomiosis, desde la más leve, que por supuesto no nos va a causar ningún tipo de problema, a casos de adenomiosis, que es ese foco de endometrial dentro del miometro, de manera grave. Una paciente nos está preguntando que cuando estaba me daba un dolor intenso antes de evacuar en el abdomen bajo, desde la extracción de los óvulos. Esto me ocurre sin estar con la regla. ¿Puede ser endometriosis? Bueno, realmente la endometriosis es una enfermedad, como les comenté, que hay que pensar en ella, pero hay que también diagnosticarla correctamente. No toda dolor o disquexia al evacuar se relaciona con endometriosis. Hay algunos casos que no tienen relación con esto y existe otra causa que está originando esta disquexia. La paciente dice que desde que le han extraído los óvulos me ocurre en esto sin estar con la regla. Muy probablemente no tiene ninguna relación, o pudiera ser una endometriosis. Habría que evaluar al paciente y establecer la causa de todo esto. Otro paciente nos pregunta que el día 5-8 post-transfer de endometrial también no tiene que ver con el live del día de hoy, pero bueno, vamos a darle una breve respuesta. Su progesterona, sus niveles de progesterona van de manera decreciente y luego terminó con una beta negativa. Bueno, siempre es importante en estos casos evaluar cómo están los niveles de progesterona previo a la transferencia, y una vez que se realiza la transferencia, en el caso de este paciente, existen otras vías de administración de progesterona que no solamente son la vía vaginal, sino que se administran de manera subcutánea, y se puede determinar en sangre con una analítica cómo están estos niveles de progesterona. Otro paciente nos ha preguntado directamente que si vamos a dejar grabado este directo. Sí, vamos a dejarlo grabado como siempre lo realizamos. Nos preguntan, llevo 2 abortos, esto sería una causa de infertilidad secundaria. Por supuesto, estamos muy probablemente frente a un caso de abortadora a repetición, y por lo tanto hay que estudiar ese paciente. Otros pacientes nos han preguntado que ella está viéndose por
la seguridad social y está en duda si hacerlo por la pública, exactamente qué pruebas me recomienda. Esto es una pregunta muy general porque evidentemente hay que evaluar al paciente y ver de acuerdo a la edad del paciente, sus antecedentes, qué pruebas recomendadas. Lo primero son unas analíticas básicas, como siempre lo hacemos, la ecografía para ver cómo está la reserva folicular y de acuerdo a eso pues establecer qué otras pruebas vamos a recomendar. Otro paciente nos dice que tras la transferencia por ovodonación ha habido 3 fallos de implantación y endometriosis severa. Sí recomendaría el reposo. Bueno, realmente después de hacer estas transferencias, en los casos de ovodonación, hay que ver cuáles son las causas de esos fallos de implantación. ¿Pueden ser una endometriosis? Sí, hay que ver si esa paciente tiene características o criterios clínicos para ello. Y si no, pues hay que estudiar las otras causas de fallos de implantación, desde problemas a nivel del endometrio, que como comenté, no es el tema de nuestro live de hoy, pero sí a través de una prueba que estudia cómo está la ventana de la progesterona, cómo está la flora normal vaginal o si existen focos infecciosos a nivel del endometrio, podríamos evaluar y establecer la causa de eso. Hay una paciente que nos dice que cuántos abortos puede soportar una paciente mentalmente. Nos dice nuestra paciente, es duro, es por todo lo que tiene que pasar. En el caso de la paciente tuvo que, lo realizaron con medicación vía oral para expulsar, luego terminaron el legrado, la paciente tuvo contracciones, coágulos. Definitivamente la situación de un aborto es algo que significa un gran trauma, tanto psicológico como perturbador en la vida de una mujer. Por lo tanto, es importante cuando tenemos esta situación evaluar al paciente y ver cuáles son esas posibles causas de aborto para evitar que se nos repita, ¿verdad? Nos hablan de otra paciente, nos habla de la metformina, nos pregunta en relación a la metformina con el síndrome de ovario poliquístico y está pendiente un transfer. Bueno, no todo ovario poliquístico amerita tratamiento con metformina. Los ovarios poliquísticos se sabe que se han asociado con un síndrome metabólico. En algunos pacientes existe alteración en la curva de insulina y glicemia, un hiperinsulinismo, una resistencia a la insulina, y esto asociado a un sobrepeso, por supuesto, estos pacientes muy probablemente sea necesario la utilización de metformina para mejorar la posibilidad de que se produzca el embarazo. Otro paciente nos pregunta, ¿la homocisteína alta puede ser causa de aborto? Sí, definitivamente. Conversábamos dentro de las trombofilias, las causas que nos van a dar en una analítica positiva puede ser una homocisteína alta y por supuesto esto es algo que se puede diagnosticar con una analítica y a la vez ser tratado de manera bastante sencilla con heparina y adiro, aspirina de baja dosis. Una mujer nos pregunta otra paciente, Roxana, una mujer con 39 años, tiene un mioma y dice que no le impide y no queda embarazado. Su primer hijo lo tuvo sin ningún tipo de problema. Bueno, lo que hablamos en relación a los miomas. Los miomas, dependiendo de su localización, dependiendo de su tamaño, pueden causarnos
problemas de abortos a repetición. Pero hay que evaluar, y es la ecografía esencial en estos casos para establecer primero la localización del mioma, segundo el tamaño, y ante cualquier duda, pues por supuesto poder realizar, si tenemos un mioma que es submucoso, que está dentro de la cavidad uterina, la histeroscopia, que es un método endoscópico, es de gran ayuda para evaluar cómo está o no comprometida esa cavidad. Y por supuesto, la histeroscopia no solamente es diagnóstica, sino también a la vez nos va a permitir una resección de ese mioma que puede estar ubicado de una manera o tener un tamaño que nos va a provocar un aborto a repetición. Otro paciente nos pregunta un mensaje de ánimo, esperanza, porque obviamente tiene miedo y el miedo es muy humano, y si una persona no tiene miedo, pues por supuesto no seríamos seres humanos. Es un sentimiento que va inherente a nosotros, y todos los que hacemos reproducción asistida tenemos que tener un sentimiento mucho más elevado, con un umbral de sensibilidad mayor, para entender estos pacientes y comprender que este es un camino donde el apoyo por parte de nosotros como ginecólogos y el apoyo con otros especialistas que nos pueden ayudar perfectamente en esto, ¿verdad?, sirve y nos va a dar resultados adecuados. El Tending Loving Care, que consiste en ese apoyo tanto en la consulta por parte del psicólogo o por parte del ginecólogo. ¿La endometriosis se ve en un eco vaginal siempre o solo en algunos casos? Bueno, es lo que explicábamos. No toda endometriosis es visible por ecografía. Lo que más logramos tener abordaje es a nivel de los ovarios. Una endometriosis ovárica siempre generalmente la vamos a poder evaluar y diagnosticar a nivel de una ecografía vaginal. Pero existen pequeños focos de endometriosis que muchas veces no se visualizan a través de una ecografía vaginal, o existen casos de endometriosis profunda en los cuales no podemos tener abordaje de esos focos que pueden estar en ligamentos uterosacros o a nivel de recto vaginal, y para eso, por ejemplo, una resonancia magnética, como hablé en la exposición inicial, sería de gran ayuda para esos casos de endometriosis profunda. ¿Qué hacer después de 5 transferencias fallidas? Bueno, esto realmente no forma parte de el live de hoy, porque estamos hablando de abortos a repetición, pero bueno, podemos dar una respuesta de manera breve a esto. Si tenemos ese número de transferencias fallidas, debemos evaluar desde la calidad de los óvulos, la calidad del esperma, establecer cómo está ese endometrio, si existe alguna alteración para ocasionar este fallo de implantación, y por supuesto realizar el estudio de las trombofilias y ver cómo está esa cavidad. Roxana nos pregunta que el mioma es de 3 centímetros y no puede ser operado vía vaginal. Si es un mioma de 3 centímetros y está ubicado en la pared uterina, es un mioma intramural, generalmente no nos va a causar ningún tipo de problema para que la paciente sea sometida a una técnica de reproducción asistida y, por supuesto, tener un éxito en esa técnica de reproducción asistida. Hay otro paciente que nos pregunta, estoy tratando de dar respuesta a todas las preguntas, tanto que nos habían
pasado previamente como las que en este momento en el live estoy viendo. Una paciente nos está preguntando que ella se logró embarazar, no me especifica si fue espontáneamente con una técnica de reproducción asistida, en el eco de las 7-8 semanas todo iba bien y luego a las 8 semanas dejó de verse actividad cardíaca. La paciente se plantea, ¿podrá influir la ecografía vaginal? ¿No puede hacer algún daño sobre la evolución de el embrión? La ecografía vaginal es un examen necesario, importante y seguro, que no nos va a causar ningún cambio en el evolutivo normal de un embarazo. Si ese embarazo dejó de tener actividad cardíaca a las 8 semanas, hay que evaluar las causas que nos ha producido esto. Luego me hablan que en un ciclo sustituido, ¿en qué día se suele hacer la transferencia para un embrión del día 3? Bueno, en estos casos tampoco forma parte de lo que estamos hablando, pero en el ciclo sustituido nosotros vamos a hacer la transferencia cuando primero tengamos el endometrio en las condiciones óptimas, un endometrio trilaminar que esté por encima de 7 milímetros y por supuesto se va a hacer cuando ese endometrio esté en esas condiciones, vamos a agregar, aparte de la pauta de estrógenos, agregar la progesterona que por supuesto se utilizará con 3 días de antelación a realizar la transferencia. Otro paciente, Kat, nos pregunta que con 40 años está buscando su segundo hijo y ya lleva 2 abortos. Este paciente forma parte de lo que hemos explicado anteriormente. Nosotros, una abortadora a repetición es aquella que ha tenido 3 abortos consecutivos o no. En este caso, esta paciente está buscando su segundo hijo y ya lleva 2 abortos. Lo primero es estudiar esta paciente y, por supuesto, muy probablemente por la edad de la paciente habría que evaluar su reserva ovárica, pero ir a una fertilización in vitro previo el estudio de la causa que está provocando este aborto o estos abortos sería importantísimo porque vamos sobre un diagnóstico previo más seguro y a la vez vamos a tener mayores posibilidades de éxito. Estoy tratando de resolver todas las preguntas que hay en este momento en el live que estamos revisando el día de hoy sobre abortadora a repetición, endometriosis y las terapias adyuvantes. Otra paciente nos dice un dolor abdominal antes de evacuar con la regla, aparte de la endometriosis, ¿cuáles pueden ser las otras causas? Pueden haber múltiples causas, desde pacientes que tienen algún problema a nivel de las vías digestivas,
pueden ser divertículos, pólipos o alguna otra patología que si esa paciente ha tenido cirugías previas sobre el abdomen y existen adherencias, por supuesto esta paciente también, aparte de una endometriosis, porque vamos a ver, no todo paciente que tenga un dolor abdominal, una disquesia, es igual a una endometriosis, sino hay que evaluar al paciente, individualizarlo y hacer los estudios pertinentes para establecer la causa. Bueno, otra paciente nos acaba de preguntar en este momento que tiene 47 años, no puede quedar embarazada. ¿Qué aconseja? Bueno, es un paciente que debe venir a alguna de nuestras clínicas. Nosotros le podemos dar información totalmente gratuita. La primera consulta es orientativa y todos los profesionales que estamos dentro de ICFI tenemos la posibilidad de diagnosticar y orientar a esta paciente. Muy probablemente con 47 años una de las primeras causas es la baja reserva ovárica, pero por supuesto hay que hacer una ecografía que nos va a determinar cómo va eso. Otro paciente nos dice 2 abortos, fallo ovárico prematuro a la espera de resultados de cromosoma X frágil y tiene 32 años. Bueno, la paciente ha tenido 2 abortos y por supuesto hay un fallo ovárico prematuro y la primera causa de fallo ovárico prematuro en el caso de esta paciente con 32 años es estudiar un cromosoma X frágil como causa de eso. Otra paciente nos pregunta la relación entre una celíaca y una endometriosis. Son 2 patologías, 2 entidades totalmente diferentes. Una enfermedad, como hemos hablado, es la implantación de ese endometrio fuera de la cavidad uterina. En cambio, la enfermedad celíaca es una patología ya de digestivo, una patología con intolerancia a el gluten o alguna otra alteración, pero que son completamente diferentes una de otra y deben ser tratadas de manera muy diferente. Una paciente nos pregunta que se ha realizado, ha tenido abortos a repetición, ella nos dice que ahora se va a realizar una transferencia por ovodonación. Sí, le recomendaría unos días de reposo. Sí, evidentemente lo ideal sería, porque hablamos que en toda abortadora a repetición es importante establecer el tending loving care, que es ese soporte emocional, ese soporte psicológico que debemos aportarle nosotros y por supuesto eso va de la mano con el reposo físico, que sería muy importante. 2 abortos, ¿qué pruebas recomendaría realizar? Pues un poco las que conversamos desde el inicio de este live, de manera resumida, un grupo que son las cromosómicas, trombofilias, malformaciones a nivel de la cavidad uterina y por último problemas metabólicos tipo hipotiroidismo, hiperinsulinismo. La paciente de la enfermedad celíaca nos pregunta que como la enfermedad celíaca tiene una base inmunológica y la endometriosis, pues también dentro de las teorías
dentro de una de las tantas teorías está la inmunológica, si hay posibilidad. No hay una relación directa entre enfermedad celíaca y endometriosis. No toda paciente celíaca aumenta su riesgo de endometriosis. Una paciente nos pregunta un poco sobre el tema de una endometriosis, una endometritis crónica. Me imagino que se hizo un test EMA o ALIS para diagnosticar esta característica. Es importante, una vez que se realiza ese test y que se identifica el germen, que hoy en día se hace por ingeniería genética de 238 genes relacionados con 10 bacterias patógenas más frecuentes que ocasionan la endometritis, es importante realizar el tratamiento farmacológico y repetir ese test para tener la seguridad de que ha desaparecido esa bacteria. Realmente la transfusión de células plasmáticas en estos casos pues no está muy bien. Creo que hay otra pregunta que nos habían hecho otro paciente que había tenido abortos debido a un problema de coagulación. Tras detectar el problema, queda embarazada y a la vez le encuentran un mioma. Que dado el lugar, no se puede operar la localización, supongo que es lo que me dice la paciente, no se puede hacer vía vaginal y hacerlo por otra vía, pues tardaría más de 2 años en lograr un embarazo. ¿Qué recomendación le realizaría? Bueno, si nosotros tenemos en este momento ya diagnosticado un problema de coagulación, que sabemos cómo lo vamos a tratar, y a la vez la paciente tiene un mioma, de acuerdo a la localización del mioma, que por lo que veo debe ser intramural porque no se puede abordar vía intravaginal, de acuerdo al tamaño que tiene ese mioma, por supuesto podemos abordarle de bien con seguimiento de esa paciente. De acuerdo al tamaño podemos iniciar cualquier técnica de reproducción asistida que vaya más adecuada para ese paciente y llevar ese embarazo sin ningún tipo de problema. En este momento creo que hemos dado respuesta a casi todas las preguntas que nos han realizado. En principio, no sé si podemos Vale. Hay otra paciente que nos habla de que ella está en tratamiento con Deltius durante 4 meses y pregunta si debe esperar a hacer transferencia hasta terminar el tratamiento. Primero hay que hacer una medición en sangre de tus niveles de vitamina D. Eso muy probablemente ya nos dé la referencia de cómo están esos valores de vitamina D. Si los valores están dentro del rango normal, pues ya podemos comenzar perfectamente bien el tratamiento que se te haya planteado de reproducción asistida y, por supuesto, durante el tratamiento, si fuera necesario, mantener toda esa
medicación, en este caso con el Dentio, que es sumamente seguro. Es un medicamento en gotas que se utiliza vía oral, se puede tomar con cualquier medicación, y como hemos hablado, uno de los problemas importantes que existe en nuestra población son los niveles bajos de vitamina D, y la importancia que tiene, como lo hablamos previamente, para que se logre tener mejores resultados, tanto en la calidad del semen como en la implantación, como en el ciclo in vitro. La relación entre vitamina D y reserva ovárica, qué niveles debería tener antes de una técnica de reproducción y con qué antelación se debe tomar. Bueno, la relación entre la vitamina D y la reserva ovárica, hoy en día se sabe que la hormona antimuleriana, para el desarrollo y los genes que ella utiliza, necesita como un pro los niveles de vitamina D. Siempre es conveniente mantener los niveles de vitamina D por encima de 25 miliunidades internacionales, y habría que ver en el caso tuyo cómo están tus niveles antes de comenzar, y como lo había explicado perfectamente bien, hoy en día existen medicamentos que mejoran rápidamente los valores de vitamina D en sangre, y por supuesto poder comenzar rápidamente la técnica de reproducción asistida, que sea el caso. Otra paciente nos dice, bueno, si se hace un in vitro, ¿sería bueno tomar metformina? Bueno, la idea no es tomar medicación por tomar medicación. Esta terapia, como hablamos anteriormente, es una terapia adyuvante, y habría que individualizar al paciente para saber realmente si se puede hacer utilizar o no la metformina, de acuerdo al índice de masa corporal, a cómo están sus valores de glicemia, cómo es su curva de insulina. Una paciente nos pregunta, y bueno, con esto vamos a terminar el live. Si existen más preguntas, con gusto nos las pueden hacer llegar, y pues le iremos dando respuesta. Una paciente nos pregunta que por qué un embrión después de un in vitro no logra implantarse. Aun cuando esto no forma parte del live que estamos haciendo hoy, pero de manera breve le voy a responder a la paciente. Es importante saber primero cómo es la calidad de ese embrión que se ha transferido, cómo está ese endometrio que se transfiere, si existen algunas otras causas, bien a nivel espermático, que puedan causar una alteración en la fragmentación espermática y que no nos den una calidad embrionaria adecuada. Bueno, ya con esto pues hemos dado respuesta y hemos conversado en relación a todo lo que es la fertilización, las técnicas de reproducción asistida ideales, y cómo evaluar a un paciente con abortos a repetición, cómo utilizar las terapias adyuvantes, y con todo esto pues estamos muy a disposición de todos ustedes para responder a estas preguntas de manera presencial o a través de una llamada telefónica a alguno de nuestros centros en Madrid o Barcelona, y con todo gusto el equipo de la doctora Garijo pues le responderemos y llevaremos de manera adecuada a cada una de estas situaciones. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por compartir en este momento, y bueno, que tengan una feliz noche. Un gran saludo a todos.